Número 1. El Evangelio de María Magdalena. Pedro estalla, la acusa, le dice que Jesús nunca hablaría en privado con una mujer, que no merece ser escuchada, que sus palabras son inventadas. Ella acaba de enseñarles a los apóstoles cómo continuar. Ese momento está documentado, no en una novela, no en una película, en un texto que los primeros cristianos copiaron, tradujeron y preservaron durante siglos. Un erudito alemán llamado Karl Reinhardt compró un códice de papiro copto en un mercado de antigüedades en El Cairo, en el año 1896. El manuscrito tenía páginas faltantes, páginas 1 a 6, desaparecidas, páginas 11 a 14, desaparecidas. Exactamente las secciones que habrían contenido el inicio del texto y sus pasajes más detallados. No fue publicado de forma completa hasta 1955, 59 años después de su adquisición. El texto que sobrevivió es conocido como el Evangelio de María. Sobrevive en 3 manuscritos fragmentarios: el Códice de Berlín, 8502, del siglo V, y 2 papiros griegos de Oxyrhynchus, el primero del siglo III temprano y el segundo del siglo III. El hecho de que existan copias en copto y en griego, en distintas regiones, significa que el texto circuló ampliamente por el Egipto cristiano, desde al menos el año 200 de la era común. Lo que dice el texto que sobrevivió es lo siguiente: los discípulos están asustados después de la ascensión de Jesús. María se levanta y los consuela. Pedro le pide que comparta las enseñanzas privadas que Jesús le había dado. Ella lo hace. Describe una visión en la que el alma asciende a través de 7 potencias cósmicas: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, el celo de la muerte, el reino de la carne, la sabiduría necia de la carne y la sabiduría furiosa. Cada potencia intenta detener el alma. El alma las supera una a una. Cuando termina de hablar, Andrés dice que esas ideas le parecen extrañas. Pedro estalla. ¿Realmente el Salvador habló en privado con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos escucharla a ella por encima de nosotros? Luego aparece Levis, que defiende a María. El Salvador la conoce muy bien, por eso la amo más que a nosotros. Deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. La erudita Karen King, de la Universidad de Harvard, fecha la composición del texto original entre el año 120 y el año 180 de la era común. Eso lo hace contemporáneo del Evangelio de Juan, considerado canónico, y anterior a varios libros del Nuevo Testamento. La explicación oficial es clara. El Evangelio de María fue excluido porque refleja teología gnóstica tardía, no tradición auténtica de Jesús. Su énfasis en el conocimiento esotérico y las potencias cósmicas no corresponde a la enseñanza apostólica. La figura de María como maestra suprema es invención de sectas gnósticas, no memoria histórica. Los 4 evangelios canónicos la presentan como testigo fiel, pero nunca como maestra principal. Sin embargo, aquí están las preguntas que los eruditos continúan haciendo. Los 4 evangelios canónicos, de forma independiente, nombran a María Magdalena como la primera testigo de la resurrección. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, lista una serie de testigos de la resurrección: Pedro, los 12, 500 hermanos, Santiago, todos los apóstoles, y por último él mismo. María Magdalena no aparece en esa lista. ¿Por qué el hombre que en Romanos capítulo 16 llama a Febe diácona, a Priscila colaboradora y a Junia apostola, omite completamente a la primera testigo de la resurrección en su lista oficial? En el siglo IV, la tradición occidental reencuadró a María Magdalena. El Papa Gregorio el Grande, en el año 591, la identificó como la pecadora sin nombre de Lucas capítulo 7, algo que el texto no dice en ningún lugar. Esa interpretación dominó durante siglos sin base textual directa. El conflicto entre Pedro y María en el Evangelio no aparece una sola vez en textos no canónicos. Aparece en el Evangelio de María, en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de Felipe y en la Pistis Sophia. 4 textos independientes describen la misma tensión. La erudita Jane Schaberg argumenta que esa repetición no es invención temática de un solo grupo, sino memoria de un conflicto real en el movimiento cristiano primitivo sobre el liderazgo femenino, que había en las 10 páginas que faltan. Las páginas 1 a 6 habrían contenido el inicio del texto,
y posiblemente las enseñanzas más detalladas de Jesús. Las páginas 11 a 14 corresponden a la sección de la visión cósmica. Nadie sabe si desaparecieron por deterioro natural o por algo más deliberado, porque no está en tu Biblia. La voz de María fue preservada, luego fue silenciada, luego fue redescubierta. Las preguntas que plantea todavía no tienen respuesta completa. Número 2. El libro de los jubileos. Dos comunidades, las dos judías, las dos devotas, las dos observando la misma Pascua, en días distintos. Eso no es un detalle administrativo. Significa que adoraban a Dios en momentos distintos, que vivían en tiempos sagrados distintos, que para cada una, la otra estaba literalmente equivocada sobre cuando Dios había ordenado que se celebrara la fiesta más importante del año. El texto que determinó esa fractura es uno de los más copiados de toda la colección de Qumran. Fue tratado como escritura autoritativa por una de las comunidades judías más letradas del Segundo Templo. Y luego, desapareció de todos los cánones de Occidente. El año es 150 antes de la Era Común. Un escriba judío está reescribiendo el Génesis, pero esta vez con fechas exactas, con calendarios precisos, con narradores angelicales y con una cronología completamente diferente a la que usa el Templo de Jerusalén. Entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956, se encontraron fragmentos de al menos 15 copias distintas del libro de los jubileos. Eso lo convierte en uno de los textos más copiados de toda la colección de Qumran. 15 copias fragmentarias en hebreo fueron encontradas en las cuevas designadas como 4Q 216 hasta 228. La datación paleográfica y por radiocarbono coloca los fragmentos más antiguos entre el 125 y el 100 antes de la Era Común. El documento de Damasco, también encontrado en Qumran, referencia el libro de los jubileos por nombre como texto autoritativo. El contenido del libro es una retelling del Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 12. Está dividido en 49 periodos jubilaeos de 49 años cada uno, sumando 2450 años desde la creación hasta el monte Sinai. Proporciona fechas exactas para cada evento. El diluvio ocurrió en el mes 2, día 17, año 1307 desde la creación. La creación misma ocurrió el primer día del primer mes. Pero el elemento más radical del texto no es su precisión cronológica, es su calendario. El libro de los jubileos promueve un calendario solar de 364 días, dividido exactamente en 52 semanas y 4 estaciones de 91 días cada una. El Templo de Jerusalén usaba un calendario lunar de 354 días. La diferencia no es administrativa, es existencial. El erudito James Vanderkam, de la Universidad de Notre Dame, ha argumentado durante décadas que esta disputa calendaria refleja una división sectaria profunda. Si tu comunidad usa un calendario diferente, Pascua ocurre en días distintos. Eso significa que dos grupos que se llaman a sí mismos judíos observantes están adorando a Dios en días distintos, celebrando fiestas en momentos distintos, y fundamentalmente, viviendo en tiempos sagrados distintos. El texto también afirma que no fue Moisés quien lo escribió, fue el ángel de la presencia quien lo dictó directamente a Moisés en el monte Sinai. Esa afirmación de autoridad angelical directa es exactamente el tipo de reclamo que resultó teológicamente problemático. El capítulo 15 expande dramáticamente el mandato de circuncisión que el Génesis menciona brevemente, declarándolo ley eterna y describiendo a los gentiles no circuncidados como hijos destinados a la destrucción. Los eruditos han notado que este lenguaje puede haber influido en las tensiones judeo-cristianas tempranas sobre la observancia de la ley. La explicación oficial es directa. El libro de los jubileos fue excluido porque es pseudoepigráfico, falsamente atribuido a una fuente angelical. Sus elaboraciones extrabíblicas contradicen el Génesis. Su calendario sectario fue rechazado por el judaísmo normativo. Su hiperlegalismo y su retórica exclusivista lo hacen inadecuado para el canon cristiano. El uso que la comunidad de Qumran hacia de él refleja precisamente su carácter sectario y su desconexión del judaísmo del templo. Pero aquí está la tensión que los estudiosos señalan. La comunidad de Qumran
No era un grupo de marginados analfabetos. Eran escribas, altamente educados, que preservaron los textos más importantes del judaísmo del Segundo Templo. Su decisión de copiar el libro de los Jubileos 15 veces, más que la mayoría de los libros que terminaron en el canon hebreo, no fue accidental. La Iglesia Ortodoxa Etíope todavía incluye el libro de los Jubileos en su canon del Antiguo Testamento. Lo mismo hacen las iglesias derivadas de la tradición cristiana etíope. ¿Por qué una iglesia que se remonta directamente a los siglos primeros del cristianismo tomó la decisión opuesta a la de las iglesias latina y griega? El erudito Michael Segal ha argumentado que el libro de los Jubileos representa teología judía premacabea, es decir, anterior a los conflictos del siglo II antes de la era común. No sería invención sectaria, sino preservación de tradiciones orales más antiguas que la Torá que conocemos en su forma final. La guerra del calendario no fue trivial. Determinó cuándo se adoraba a Dios, y ese texto fue copiado con más frecuencia que casi cualquier otro texto del judaísmo primitivo, y luego desapareció de todos los cánones occidentales. Número 3. El Evangelio de Felipe. El manuscrito está danado. Justo ahí, en esa palabra, el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los demás discípulos, y solía besarla frecuentemente y el papiro se rompe. La palabra final no existe, o no existe ya. Eso ha generado debate académico durante décadas, y la pregunta de fondo no es sobre un gesto, es sobre quién tenía autoridad en el movimiento cristiano primitivo. Ese fragmento corresponde a la página 63, líneas 32 a 36, del Códice de Nag Hammadi II. El Evangelio de Felipe fue descubierto junto al Evangelio de Tomás en la biblioteca de Nag Hammadi, en diciembre de 1945. Es el Tratado 3 del Códice 2, escrito en copto. La datación por radiocarbono del Códice lo ubica entre el 350 y el 400 de la era común. Los eruditos datan la composición del original griego entre el 180 y el 250 de la era común, basándose en el contenido teológico y las referencias patrísticas. El texto no tiene estructura narrativa. Es una antología de 127 reflexiones, aforismos y descripciones rituales compiladas temáticamente. Habla de 5 sacramentos: bautismo, crisma o unción, eucaristía, redención y el sacramento supremo llamado la cámara nupcial, donde el alma se une con su contraparte divina. La palabra griega usada para describir a María Magdalena como koinonos tiene connotaciones de asociación profunda. Pablo la usa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 18, para describir socios en un pacto. La erudita April de Koenig, de la Universidad de Rice, argumenta que el beso descrito en el texto es sacramental, no romántico. Los primeros cristianos se besaban como saludo ritual, documentado en Romanos capítulo 16, versículo 16, y en 1 Corintios capítulo 16. Pero otros eruditos señalan que la pregunta de los demás discípulos, ¿por qué la amas más que a todos nosotros?, resulta extraña si se trata simplemente de un gesto de bienvenida ritual. Esa expresión de celos ante un saludo ceremonial parece desproporcionada. El texto contiene además esta declaración cosmológica: grande es el misterio del matrimonio, porque sin él el mundo no existiría. Ahora, la existencia del mundo depende de los humanos, pero la existencia de los humanos depende del matrimonio. Eso es del capítulo 64, versículos 31 a 32. Epifanio de Salamina, que vivió entre el 315 y el 403 de la era común, condenó a grupos que él llamaba gnósticos y que usaban textos que enfatizaban a María Magdalena y rituales de unión sagrada. Sus descripciones han llevado a algunos eruditos a preguntar si estaba referenciando tradiciones como las del Evangelio de Felipe. La posición oficial es clara. El Evangelio de Felipe es teología gnóstica tardía sin valor histórico sobre Jesús o María Magdalena. El lenguaje de koinonos refleja metáfora espiritual sobre la unión del alma con lo divino, no una relación física. La imagen de la cámara nupcial es simbolismo gnóstico. Fue correctamente excluido como heresia, y su mensaje principal, que la salvación viene a través del conocimiento y la unión espiritual directa y no a través de la mediación sacramental de la Iglesia,
Era incompatible con el sistema teológico que estaba siendo consolidado en los siglos III y IV. La tensión que persiste es esta. 3 textos no canónicos independientes, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María y la Pistis Sophia, todos retratan a María Magdalena en el mismo rol, la discípula más cercana a Jesús, con quien los demás discípulos varones tienen tensión por celos de autoridad. 3 fuentes independientes describiendo el mismo conflicto no es un patrón que los historiadores puedan ignorar fácilmente. La erudita Karen King argumenta que la imagen de la cámara nupcial usa el lenguaje del matrimonio para subvertir las jerarquías patriarcales, no para afirmarlas. El matrimonio verdadero en el texto es igualdad espiritual entre socios divinos. Y la pregunta que persiste, ¿por qué el manuscrito está danado exactamente en la palabra que más importa? Número 4. El Apocalipsis de Pedro. Blasfemos colgados de sus lenguas sobre fuego eterno. Asesinos en una fosa de reptiles venenosos. Adúlteros suspendidos de sus cabellos sobre barro hirviente. Esto no es Dante. Dante escribió en el siglo XIV. Esto es un texto del siglo II. Un texto que Clemente de Alejandría citó como autoritativo. Un texto que algunos grupos leían públicamente en el culto. Un texto que el fragmento muratoriano, la lista canónica más antigua que existe, todavía debatía si incluir o no. Este texto describió el infierno con una precisión que la Iglesia nunca olvidó, aunque luego decidió olvidar el texto. El arqueólogo francés Urbain Bourriant descubrió un manuscrito griego durante el invierno de 1886 a 1887 en una tumba de monje en Akhmim, Egipto. El códice de pergamino, fechado en los siglos 8 a 9, contenía el Evangelio de Pedro y el Apocalipsis de Pedro. Una versión etíope fue encontrada posteriormente, demostrando que el texto circuló en múltiples idiomas. La composición original se fecha entre el 100 y el 150 de la era común, basándose en evidencia manuscrita y desarrollo teológico. Eso lo ubica entre los textos cristianos más tempranos que existen, contemporáneo de la redacción final de varios libros del Nuevo Testamento. El fragmento muratoriano, la lista más antigua conocida de libros del Nuevo Testamento, fechada aproximadamente entre el 170 y el 200 de la era común, menciona el Apocalipsis de Pedro entre los libros disputados y anota que algunos de nosotros no queremos que sea leído en la Iglesia. Esa nota es crucial. Implica que otros si lo leían en el culto. Clemente de Alejandría, que vivió entre el 150 y el 215 de la era común, lo cito como texto autoritativo. Sosomeno, historiador eclesiástico del siglo V, escribió que todavía era leído públicamente en algunas iglesias de Palestina durante el Viernes Santo. El contenido del texto es el siguiente. Pedro le pide a Jesús que le muestre el destino de los justos y de los pecadores. Jesús le muestra primero el paraíso, un lugar de luz donde los justos resplandecen. Luego le muestra el infierno. Las descripciones son específicas. Cada castigo corresponde exactamente al pecado cometido. El que mató es asesinado eternamente. El que causó hambre es atormentado por hambre. El que persiguió a los justos es perseguido sin descanso. El erudito Richard Bauckham, de la Universidad de St. Andrews, ha argumentado que el Apocalipsis de Pedro representa tradición apocalíptica cristiana temprana, en paralelo al libro de Apocalipsis de Juan, ambos intentando consolar a creyentes perseguidos, prometiendo justicia divina. La especificidad de los castigos no es sadismo, es teodicea. Cada castigo se ajusta perfectamente al crimen, mostrando un orden moral cósmico. El erudito Dennis MacDonald ha argumentado que el Apocalipsis de Pedro influyó directamente en la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita en el 1320, particularmente en la estructura del infierno donde el castigo corresponde al pecado. La posición oficial es directa. El Apocalipsis de Pedro fue excluido porque su autoría no pudo ser verificada. Es pseudoepigráfico. Su teología resultó problemática. El tormento consciente eterno descrito con tanta graficidad parecía incompatible con la misericordia divina. El libro de Apocalipsis ya cumplía esa función canónica. El sensacionalismo del texto lo hacía adecuado para advertencia devocional, pero no para uso litúrgico. La tensión que persiste. El libro de Apocalipsis, que si fue incluido en el canon,
También describe fuego eterno y tormento. La diferencia es el nivel de explicitación. Si el problema era la violencia del contenido, ¿por qué Apocalipsis pasó y este no? Sosomeno confirma que comunidades reales en Palestina todavía lo leían litúrgicamente en el siglo V. Eso no es material marginal, es texto principal que fue siendo gradualmente desplazado. Y la Iglesia cristiana etíope lo incluyó en su canon hasta el siglo VI. ¿Por qué una tradición cristiana que se remonta a los primeros siglos tomó una decisión tan distinta a la de las iglesias latina y griega? Número 5. Los hechos de Pablo y Tecla. Tiene 14 años. Está prometida. Y está escuchando por una ventana. Lo que escucha la destruye. O la libera. Depende de quien cuente la historia. Rompe el compromiso. Rechaza al novio. Sigue al predicador. Predica ella misma. Se bautiza sola, en una arena, rodeada de bestias. Las primeras comunidades la veneraron como santa apóstola. El siglo IV declaró que su historia era pura ficción. Los hechos de Pablo y Tecla circularon originalmente como parte de los hechos de Pablo más amplios, compuesto en Asia Menor alrededor del 160 de la Era Común. Tertuliano, escribiendo alrededor del 200 de la Era Común, los condenó en su tratado sobre el bautismo, lo que prueba que eran suficientemente populares como para requerir refutación explícita. Manuscritos en siriaco, copto, armenio y griego del siglo IV al VI demuestran su distribución geográfica amplia. El erudito Dennis MacDonald fecha la composición entre el 160 y el 170 de la Era Común, basándose en análisis literario. La narrativa es la siguiente. Tecla escucha a Pablo predicar la virtud de la castidad. Rompe su compromiso con Tamiris. Su madre y su prometido la denuncian. Es condenada a la hoguera, pero una lluvia milagrosa la salva. Sigue a Pablo a Antioquía. Un noble sirio llamado Alejandro intenta poseerla por la fuerza. Ella lo rechaza públicamente, humillándolo. Es condenada a morir en la arena con bestias salvajes. En ese momento declara, «En el nombre de Jesucristo, en mi último día, yo misma me bautizo», y salta a un estanque de agua en la arena. Esa autobautización es el punto teológicamente más explosivo del texto. Tecla no espera a ningún mediador masculino. No espera a un sacerdote. No espera a Pablo. Se administra el sacramento a sí misma. La condena de Tertuliano es reveladora. Cita textualmente, «Si ciertos escritos atribuidos falsamente a Pablo son usados para justificar que las mujeres enseñen y bauticen, que sepan que un presbítero de Asia compuso ese documento». Él fue removido de su oficio. Lo que Tertuliano está describiendo es lo siguiente. Había mujeres en comunidades cristianas reales del siglo II y III que usaban la historia de Tecla para justificar su propio ejercicio del liderazgo y los sacramentos. El texto no era teoría abstracta, era activado como argumento práctico. Las iglesias siríaca, copta y armenia celebraban el día de fiesta de Tecla, el 24 de septiembre. Existían santuarios dedicados a ella en Seleucia y Egipto. Iconos la mostraban junto a Pablo como coevangelistas. Escritores del siglo IV, como Metodio de Olimpo, Gregorio de Nacianzo y Ambrosio, la alabaron como modelo de virginidad cristiana. En el 494, el Decretum Gelasianum declaró oficialmente los hechos de Pablo, incluyendo a Tecla, como apócrifos. La posición oficial. Los hechos de Pablo y Tecla fueron rechazados porque son ficción, no historia. Tertuliano mismo confirmó que fue escrito por un presbítero entusiasta, no por Pablo ni por testigos oculares. Su teología de ascetismo extremo contradice las enseñanzas balanceadas de Pablo en 1 Corintios capítulo 7. La autoridad de Tecla para enseñar y bautizar viola los mandatos apostólicos sobre el silencio de las mujeres en la iglesia. La erudita Karen Jo Torgersen, de Claremont Graduate University, ha argumentado que las mujeres en el cristianismo primitivo sostuvieron roles de liderazgo que fueron sistemáticamente borrados a medida que la Iglesia se institucionalizó en los siglos II y III. Los hechos de Tecla preservan la memoria de esa historia perdida. La ironía señalada por múltiples eruditos es la siguiente. El mismo Pablo, cuya autoridad se invoca para silenciar mujeres, menciona por nombre en su correspondencia real a Febe como diácona, a Priscila como colaboradora y a Junia como apostola en Romanos capítulo 16. Si el Pablo histórico trabajaba con colaboradoras femeninas,
¿Por qué los textos que muestran mujeres en roles activos fueron los que terminaron siendo llamados herejía? Tecla se bautizó sola en una arena. Eso no necesitaba sacerdote, no necesitaba jerarquía, no necesitaba ninguna estructura institucional. La pregunta que eso plantea no era teológicamente cómoda para una iglesia que estaba construyendo una estructura de autoridad sacramental exclusivamente masculina y que definía su poder precisamente por ser el único canal válido de los sacramentos. Número 6. El libro de los gigantes. Soñaron que sus nombres eran borrados, que una tableta caía al agua y solo 3 nombres quedaban escritos. Eran gigantes, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, y sabían que el juicio venía. Enviaron un mensajero al único hombre que podía interpretar sus sueños. Enoc les respondió: el diluvio viene, todos morirán. Este texto fue preservado en cuevas a orillas del Mar Muerto. Luego viajó por la ruta de la seda hasta China, y luego desapareció de la memoria de Occidente por más de 1 milenio. 8 manuscritos fragmentarios del libro de los gigantes fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto. Los fragmentos están designados como 4Q 203, 4Q 530 a 533 y 6Q8, descubiertos en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956. La datación paleográfica los ubica entre el 50 antes de la Era Común y el 50 de la Era Común. Una versión del libro de los gigantes fue encontrada en Turpan, en lo que hoy es el noroeste de China, en manuscritos manicaeos del siglo IV al V, de la Era Común, en persa medio y en sogdiano. El maniqueísmo, fundado por Mani en el siglo III de la Era Común, incluía el libro de los gigantes en su propio canon sagrado. Un texto judío de Judea viajó a lo largo de la ruta de la seda y fue adoptado como escritura sagrada por una religión mundial en Asia Central. El contenido del texto es el siguiente: los gigantes multiplican la violencia en la tierra, tienen sueños proféticos de destrucción. Un gigante sueña con un jardín donde árboles que representan a los vigilantes y sus hijos gigantes son talados, excepto 3. Envían a un mensajero llamado Mahawai a encontrar a Enoc, que había ascendido al cielo. Enoc envía de regreso tabletas que declaran su condena. Los gigantes pelean entre sí. Llega el diluvio. El texto nombra gigantes específicos: Ojya, Jajya, Mahawai, Gilgamesh, Humbaba. Los 2 últimos son nombres directos de la tradición épica mesopotámica. La erudita Annette Yoshiko Reed, de la Universidad de Nueva York, ha señalado que esa conexión sugiere que el libro de los gigantes enlaza tradiciones judaicas con la memoria épica de Mesopotamia, posiblemente reflejando capas de tradición oral muy antiguas. Génesis capítulo 6, versículo 4, menciona a los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días, pero nunca explica quiénes eran exactamente. Nunca describe qué pasó con ellos. El libro de los gigantes llena ese espacio narrativo, sugiriendo que la historia fue en algún momento más completa, más larga y más ampliamente conocida. La posición oficial: el libro de los gigantes fue excluido porque es mitología elaborada basada en Génesis 6, sin valor histórico o teológico. Su conexión con la literatura enocica, ya rechazada, lo descalificó. El uso que la comunidad de Qumran hacía de él refleja su condición sectaria. La adopción posterior por el maniqueísmo prueba que siempre fue material heretical. La tensión que permanece. La comunidad de Qumran preservó 8 copias de este texto. Para comparar, preservó 4 copias del libro de los números. Su valoración de este texto no fue casual. El erudito Lorenz Stuckenbrook, de la Universidad de Múnich, ha pasado décadas reconstruyendo el texto a partir de los fragmentos de Qumran y ha argumentado que representa una elaboración antigua del ciclo de los vigilantes que puede ser anterior a la forma final de Génesis. Y hay algo en los sueños de los gigantes que resulta perturbador cuando se lee hoy. Soñaron que sus nombres eran borrados, que solo 3 sobrevivían, que el juicio venía y no había escape. El texto que describió ese borrado fue a su vez borrado. Los nombres de los gigantes fueron removidos de la memoria de Occidente durante más de 1 milenio. Número 7. El Evangelio de Tomás. 114 palabras de Jesús, sin historia, sin milagros,
sin cruz, sin resurrección. Solo esto. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Un campesino lo encontró enterrado en una jarra de barro en el desierto egipcio en 1945. Nadie sabía que ese texto había sido encontrado antes, en fragmentos, 40 años atrás, y nadie lo había reconocido. Había desaparecido durante 1600 años, y nadie lo notó. El año es 1945. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Saman está cavando en busca de abono orgánico cerca de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Su pala golpea un recipiente de barro sellado. Dentro hay 13 libros encuadernados en cuero. Uno de ellos contiene 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, sin narrativa de nacimiento, sin descripción de milagros, sin escena de crucifixión, sin historia de resurrección, solo palabras, palabras que el texto llama secretas desde la primera línea. El primero dice: estas son las palabras secretas que el Jesús viviente pronunció. Y Didimos Judas Tomás registro. Y agrego: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Antes de que se descubriera el texto completo en Nag Hammadi, 3 fragmentos griegos del mismo texto habían sido encontrados en Oxyrhynchus entre 1897 y 1903. Nadie reconoció que eran el mismo texto hasta después de 1945. El Evangelio de Tomás había desaparecido del registro histórico durante 1600 años, y aún así había sido encontrado previamente sin que nadie lo supiera. El códice copto de Nag Hammadi está fechado alrededor del 350 de la Era Común. Los papiros griegos de Oxyrhynchus están fechados entre el 200 y el 250. Los eruditos Helmut Koester, de Harvard, y James Robinson, de Claremont Graduate University, argumentaron que algunos de los dichos pueden ser anteriores a los evangelios canónicos, particularmente aquellos que corresponden a la fuente hipotética, Q. El dicho 20, sobre la semilla de mostaza, tiene paralelo en Marcos capítulo 4. El dicho 54, bienaventurados los pobres, puede representar una versión anterior a Lucas capítulo 6 versículo 20. El dicho 82 dice: quien esté cerca de mí está cerca del fuego. Este dicho aparece citado por Origen, padre de la Iglesia, como una declaración auténtica de Jesús, pero no aparece en ningún evangelio canónico. El texto no tiene estructura narrativa. No hay historia del nacimiento, ni bautismo, ni tentación, ni pasión. Solo la colección de dichos. Los eruditos han debatido si esa ausencia de narrativa indica extrema antigüedad. Una colección de tradiciones orales anterior a que el género evangelio se desarrollara, o si indica elaboración temática tardía. El dicho 77 dice: soy la luz que está sobre todas las cosas. Soy el todo. De mi todo vino, y a mi todo ha llegado. Parte un trozo de madera, y yo estoy ahí. Levanta una piedra y me encontrarás ahí. El padre de la Iglesia Hipólito condenó el Evangelio de Tomás por nombre alrededor del 220 de la Era Común. Origen, que vivió entre el 185 y el 254, lo listo entre los textos rechazados. Eso significa que la Iglesia primitiva lo conocía y activamente lo suprimía. La posición oficial: el Evangelio de Tomás fue excluido porque refleja teología gnóstica tardía, no tradición auténtica de Jesús. Su falta de narrativa, su énfasis en el conocimiento secreto sobre la fe y la ausencia de teología de crucifixión lo descalificaron. El texto representa una rama heretical del cristianismo que priorizó iluminación mística sobre el Jesús histórico. La erudita Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, ha argumentado durante décadas que el Evangelio de Tomás representa una tradición cristiana temprana, tan válida como los evangelios canónicos, suprimida no por ser falsa, sino por ser diferente. El mensaje central del texto, que el reino de Dios está ya presente dentro y alrededor de ti, accesible a través del conocimiento interior más que a través de mediación institucional, no requiere sacerdotes, no requiere ritualística, no requiere jerarquía, solo conocimiento directo. El dicho final, el 114, ha generado debate intenso sobre género y espiritualidad en el texto. Simón Pedro dice: que María se vaya,
porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde, mira, yo la guiaré para hacerla masculina, para que también ella llegue a ser espíritu viviente, semejante a vosotros los hombres. Ese dicho ha sido interpretado de formas radicalmente distintas, como misoginia gnóstica, como metáfora espiritual de transformación, o como reflejo del mismo conflicto entre Pedro y María, que aparece en el Evangelio de María. Porque el padre de la Iglesia Origen cita un dicho del Evangelio de Tomás como declaración auténtica de Jesús, si el texto era simple invención gnóstica. Esa pregunta todavía no tiene respuesta satisfactoria. Número 8. El libro de Enoc. 200 nombres, uno por uno. Ángeles que bajaron, ángeles que enseñaron, ángeles que corrompieron. El apóstol Judas cita este libro en el Nuevo Testamento, casi palabra por palabra. Si Judas lo citó como escritura, ese libro fue considerado sagrado por al menos un autor del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos lo usaron como escritura durante 2 siglos completos. En el siglo IV desapareció de todos los cánones de Occidente, sin debate público registrado. Solo desapareció. En el siglo XVIII fue redescubierto en un monasterio etíope. Los eruditos occidentales lo descartaron como leyenda local. En 1947 apareció en las cuevas del Mar Muerto, entre los textos más sagrados del judaísmo del Segundo Templo. Y ya no había forma de ignorarlo. El explorador escocés, James Bruce, descubrió 3 manuscritos completos del libro de Enoc en bibliotecas de monasterios etíopes, remotos, en 1773. Los eruditos occidentales los descartaron como leyenda. Luego, en 1947, todo cambió. Fragmentos del libro de Enoc aparecieron entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, demostrando que el texto era conocido en la época de Jesús. La Iglesia Ortodoxa etíope nunca lo removió. Todavía lo incluye en su canon. El libro de Enoc contiene 108 capítulos en 5 secciones principales. La más antigua, el libro de los vigilantes, data del 300 al 200, antes de la Era Común, basándose en análisis paleográfico de fragmentos arameos de la Cueva 4 de Qumran. Nombra a 200 vigilantes específicos, con Semjaza y Azazel como líderes. Proporciona genealogías de los Nefilim, los gigantes, algo que el Génesis solo insinúa en 6 versículos. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, cita, 1 Enoc, capítulo 1 versículo 9, casi textualmente, «He aquí que el Señor vino con 10.000 de sus santos, para hacer juicio contra todos». Si Judas lo considero suficientemente inspirado como para citarlo en un texto que terminó siendo canónico, ¿por qué no está en tu Biblia? El padre de la Iglesia Tertuliano, escribiendo entre el 160 y el 220 de la Era Común, defendió la autenticidad de Enoc, argumento que había sobrevivido el diluvio a través de Noé. Clemente de Alejandría, que vivió entre el 150 y el 215, lo cito extensamente como escritura. Pero el concilio de la Odisea en el año 364 lo rechazó explícitamente. La versión latina de la Biblia de Jerónimo, en el 382 lo excluyó, llamándolo apócrifo, a pesar de su aceptación anterior. El texto contiene observaciones astronómicas detalladas, un calendario solar de 364 días frente al calendario lunar de 354 días, cálculos precisos de equinoccios, descripciones de movimientos planetarios que el erudito J.T. Milik fecha en influencia astronómica babilónica. No era mitología primitiva, era conocimiento técnico. La explicación estándar es directa. Las autoridades eclesiásticas del siglo IV consideraron que su angelología era demasiado elaborada. Su cosmología conflictuaba con el Génesis. Su autoría no mosaica violaba los criterios del canon. El énfasis teológico en seres angelicales distraía de la doctrina centrada en Cristo. Los concilios posteriores formalizaron el canon hebreo, que nunca incluyó la literatura enosica. Pero hay una paradoja que los eruditos continúan señalando. El texto es citado como escritura en el propio Nuevo Testamento canónico. Los padres de la Iglesia lo citaron como autoritativo durante 2 siglos completos, antes de que los concilios del siglo IV lo rechazaran. ¿Qué cambió exactamente entre el año 200, cuando Clemente de Alejandría lo citaba como escritura, y el año 382, cuando Jerónimo lo excluyó de la Vulgata? La erudita Margaret Barker del Reino Unido ha argumentado que el judaísmo enosico fue la forma original de la religión israelita,
luego suprimida por una élite del templo en Jerusalén. Si el libro de Enoc representa una tradición más antigua, su remoción no fue sobre herejía, fue sobre cuál versión de la historia religiosa israelita se convertiría en la versión oficial. El texto describió con precisión los ángeles que corrompieron a la humanidad, sus castigos y los secretos del cosmos. Una comunidad que preserva ese tipo de narrativa detallada sobre poderes angelicales no necesita de la misma manera una jerarquía institucional que medie entre el humano y lo divino. Si Judas lo citó como escritura en el Nuevo Testamento canónico, y los padres de la Iglesia lo usaron durante 200 años, ¿quién decidió que no debías saberlo? Número 9. El pastor de Hermas. Está en la Biblia más antigua que poseemos. Está físicamente copiado, a mano, por escribas del siglo IV, junto al Evangelio de Juan y las cartas de Pablo, en el Códice Sinaítico. Ireneo de León lo citó como escritura. Origen lo llamó divinamente inspirado. Dos de los teólogos más influyentes de los siglos II y III lo trataron como texto sagrado. 7 años después de que los escribas del Sinaítico lo copiaron como parte de la Biblia, fue declarado no canónico por Atanasio de Alejandría, y desapareció de la Biblia como si nunca hubiera estado ahí. El pastor de Hermas es uno de los textos cristianos más extensos de los 2 primeros siglos. Una serie de 5 visiones, 12 mandatos y 10 parábolas dictadas por ángeles a un esclavo liberado llamado Hermas en Roma. Es más largo que toda la epístola a los hebreos. Es más largo que Santiago, Judas y Segunda de Pedro combinados. Era conocido solo a través de traducciones latinas y etiópicas fragmentarias hasta 1844, cuando el erudito alemán Konstantin von Tischendorf descubrió el Códice Sinaítico en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinai. El códice, fechado entre el 325 y el 360 de la Era Común, incluye el pastor de Hermas a continuación del Apocalipsis de Juan. 2 papiros griegos, el papiro de Michigan 130 y el papiro de Oxyrhynchus 3528, del siglo II al III de la Era Común, confirman su circulación temprana. El pastor de Hermas contiene 114 capítulos. El erudito Bart Ehrman ha señalado que es más extenso que muchos libros del Nuevo Testamento combinados. El Códice Sinaítico, fechado alrededor del 330 al 360, uno de los 2 Biblias completas más antiguas conocidas, lo incluye después del Apocalipsis. Los escribas del siglo IV lo consideraron suficientemente escritural como para copiarlo junto a los textos canónicos. El fragmento muratoriano, fechado entre el 170 y el 200 de la Era Común, la lista más antigua conocida de libros canónicos del Nuevo Testamento, menciona el pastor de Hermas, pero indica que debe ser leído en privado, no públicamente en la iglesia. Eso reconoce su popularidad mientras limita su autoridad. Ireneo de León, que vivió entre el 130 y el 202, lo cita como escritura en Contra las herejías 4.20.2, llamándolo divinamente inspirado. Origen, que vivió entre el 185 y el 254, lo llama divinamente inspirado en De Principis y en su comentario sobre Romanos. La enseñanza central del texto que generó controversia teológica es la siguiente. Los pecados cometidos después del bautismo pueden ser perdonados mediante el arrepentimiento. El mandato 4.3 dice, después de ese gran y santo llamamiento, si alguien es tentado por el diablo y peca, tiene una oportunidad de arrepentimiento. Para el 367, la carta festiva de Atanasio excluye explícitamente al pastor de Hermas del canon. La Vulgata de Jerónimo, en el 382, no lo incluye, solidificando su rechazo a pesar de su presencia en el Sinaítico apenas décadas antes. La posición oficial. El pastor de Hermas fue excluido porque su autoría era incierta. Escrito por un laico, no por un apóstol. Su composición era demasiado tardía, mediados del siglo II. Su teología sobre el arrepentimiento después del bautismo fue considerada demasiado permisiva. Mientras fue lectura devocional popular, le faltaba autoridad apostólica. La distinción del fragmento muratoriano, léelo en privado, pero no públicamente, refleja ese consenso. La tensión que los eruditos señalan es la siguiente.
El texto fue citado como escritura por teólogos mayores durante 200 años. Fue físicamente incluido en la Biblia completa más antigua que poseemos. Si la autoría apostólica era el criterio, ¿por qué Hebreos está en el canon cuando su autor es anónimo? ¿Por qué Marcos, escrito por un no apóstol, está incluido pero el pastor de Hermas no? La erudita Caroline Osiek, del Brite Divinity School, ha argumentado que el pastor de Hermas refleja una teología cristiana temprana centrada en la transformación ética y el arrepentimiento continuo, en lugar de la conversión única y la autoridad sacramental rígida. La imagen del texto de la iglesia como una torre en construcción, con piedras que son creyentes que son añadidas, quitadas y pulidas, sugiere límites comunitarios fluidos. A medida que el cristianismo se institucionalizó y los obispos centralizaron la autoridad, el mensaje de Hermas de que la revelación angelical directa y la transformación personal importan más que la mediación sacerdotal se volvió problemático. El texto era demasiado misericordioso. Proponía que el pecado posbautismal tenía remedio. Una iglesia que basaba parte de su autoridad en el control del acceso al perdón necesitaba una doctrina diferente. Una doctrina que hiciera que el acceso a la gracia dependiera de la estructura institucional y no simplemente del arrepentimiento personal ante Dios. Lo que cambia entre el año 360, cuando los escribas del Sinaítico lo copian como parte de la Biblia, y el año 367, cuando Atanasio lo excluye, es exactamente el periodo en que el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano. La coincidencia es al menos digna de nota. Número 10. El Evangelio de Judas. En la última cena, Jesús se inclina hacia el único discípulo que realmente comprende y le dice: «Tú me exceders a todos ellos». Ese discípulo es Judas. No lo traiciona. Cumple una misión que Jesús mismo le asignó en privado. Esta versión de la historia estuvo perdida 1800 años. Luego pasó años deteriorándose en una caja fuerte en Long Island. Y cuando finalmente fue publicada, en 2006, la reacción del mundo fue inmediata. En 1978, campesinos descubrieron un códice copto en una cueva de piedra caliza cerca de El Minya, en Egipto. El papiro de 66 páginas pasó por manos de tratantes de antigüedades en el mercado negro durante años, pasando un tiempo en una caja fuerte en Long Island, donde se deterioró gravemente. Para cuando los eruditos lo examinaron en 2001, se había fragmentado en miles de piezas. Rudolf Kasser dirigió un equipo que pasó 5 años reconstruyéndolo y traduciéndolo. National Geographic lo publicó en abril de 2006, calificándolo como uno de los descubrimientos bíblicos más significativos de los últimos 60 años. El Evangelio de Judas contiene 26 páginas en copto, con datación por radiocarbono del 280 de la Era Común, más o menos 60 años. El resultado fue publicado en la revista Radiocarbon en 2006. El análisis paleográfico confirma escritura del siglo III al IV. Ireneo de Lyon condenó este evangelio por nombre en contra las herejías alrededor del 180 de la Era Común. Escribió que afirman que Judas, el traidor, estaba completamente informado de estas cosas, y que solo él, conociendo la verdad como ninguno de los demás, realizó el misterio de la traición. Eso prueba que el texto existía ya en el 180 de la Era Común. La narrativa retrata a los 12 discípulos como adoradores de un dios falso, el demiurgo. Solo Judas recibe revelación secreta de Jesús. Jesús le dice a Judas: «Aléjate de los demás, y yo te diré los misterios del reino». En una inversión teológica radical, Jesús explica que la muerte física libera el espíritu divino atrapado en la carne. El acto de Judas es en realidad el servicio supremo, liberando el espíritu de Jesús de la prisión del cuerpo. El texto es explícitamente gnóstico. Identifica al Dios creador del Génesis como Saklas, que en arameo significa necio, y como Yaldabaoth, seres divinos inferiores. Jesús representa al Dios trascendente verdadero, desconocido para los discípulos. El proceso de autenticación de National Geographic incluye datación por radiocarbono, imágenes multiespectrales y análisis lingüístico copto por el erudito Rudolf Kasser. Los resultados fueron publicados en edición crítica en 2007.
Solo aproximadamente el 80% del texto sobrevivió. Secciones clave faltan, incluyendo la escena real de la traición. La posición convencional es clara. El Evangelio de Judas representa herejía agnóstica, no cristianismo histórico. Su composición tardía, mediados del siglo II, y su marco teológico, que rechaza el mundo material y eleva el conocimiento secreto, lo marcan como mitología gnóstica setiana. Los padres de la Iglesia lo identificaron correctamente como enseñanza falsa. Su retrato de Judas contradice los 4 evangelios canónicos y el testimonio unánime de la tradición cristiana primitiva. Pero que Ireneo lo condene en el 180 significa que el evangelio circulaba lo suficientemente amplio como para amenazar la ortodoxia dentro de 150 años de la muerte de Jesús. La erudita April de Koenig, de la Universidad de Rice, ha argumentado que el Evangelio de Judas en realidad no rehabilita a Judas, sino que lo condena aún más. Él sirve a un Dios demoníaco, no al Dios verdadero. Pero otros como Elaine Pagels ven en él un intento de los primeros cristianos de enfrentar un problema de teodicea que el canon nunca resolvió limpiamente. La pregunta es esta: si la salvación requería la muerte de Jesús, y si esa muerte fue planeada por Dios desde la eternidad, ¿cómo puede Judas, el agente necesario de ese plan, ser condenado? Los 4 evangelios canónicos nunca resuelven esa paradoja. Simplemente convierten a Judas en el villano. El Evangelio de Judas hace exactamente esa pregunta, y la Iglesia naciente no tenía una respuesta que mantuviera la coherencia moral de su sistema teológico. Quizás el texto no fue suprimido porque hiciera afirmaciones falsas. Quizás fue suprimido porque hizo preguntas que no tenían respuesta cómoda dentro del sistema teológico que la Iglesia estaba construyendo. Un sistema que necesitaba que Judas fuera solo el villano, porque si no lo era, la narrativa entera sobre la culpa, el sacrificio y la redención se complicaba de maneras que las autoridades eclesiásticas nacientes preferían no enfrentar públicamente. Y el 20% del texto que falta incluye la escena de la traición en sí misma. Nadie sabe lo que decían esas páginas. Conclusión: 10 textos, siglos distintos, geografías distintas, agendas teológicas distintas. Sin embargo, un patrón recorre todos ellos. El Evangelio de María muestra a una mujer encenando a apóstoles varones, silenciada. El libro de los jubileos ofrece un calendario alternativo y una historia angelical de la creación, olvidado. El Evangelio de Felipe susurra sobre unión sagradas y llama a María Magdalena la compañera del Salvador, ocultado. El Apocalipsis de Pedro pinta el infierno con una precisión que todavía influye en la imaginación cultural occidental, suprimido. Los Hechos de Pablo y Tecla presentan a una mujer que se bautiza a sí misma y predica sin mediación masculina. Condenado. El libro de los gigantes narra la historia de los Nefilim desde su propio punto de vista. Desvanecido. El Evangelio de Tomás preserva 114 dichos de Jesús que algunos eruditos consideran anteriores a los evangelios canónicos. Borrado. El libro de Enoc nombra a los ángeles caídos, describe sus castigos y revela un cosmos que los primeros discípulos de Jesús tomaban literalmente. Eliminado. El pastor de Hermas prometía misericordia continua y arrepentimiento después del bautismo, y fue incluido en la Biblia más antigua que poseemos. Rechazado. El Evangelio de Judas pregunta si el agente necesario del plan divino puede ser simultáneamente el villano de la historia. Enterrado. La explicación convencional es directa. Estos textos fueron rechazados porque eran tardios, pseudoepigráficos, teológicamente deficientes o históricamente inexactos. Los concilios de la Iglesia tomaron decisiones cuidadosas y guiadas para preservar la verdad y eliminar el error. Lo que tenemos ahora, 66 libros en las Biblias protestantes, 73 en las católicas, es exactamente lo que debería haber sobrevivido. La perspectiva alternativa hace preguntas diferentes. ¿Por qué textos citados como escritura por padres de la Iglesia durante 200 años fueron de repente herejía? ¿Por qué la Iglesia ortodoxa etíope conservó libros que el cristianismo occidental descartó? ¿Por qué mujeres en comunidades desde Siria hasta Egipto durante siglos copiaron y atesoraron historias de apóstolas femeninas que los concilios de la Iglesia etiquetaron como ficción? Porque la comunidad de Qumrán, que era claramente judía y claramente alfabetizada, copió el libro de Enoc y,
El libro de los jubileos con mayor frecuencia que Deuteronomio. Quizá la Biblia que tenemos no es la Biblia que leyeron los primeros cristianos. Quizá la formación del canon no fue revelación divina sino proceso político. Concilios eligiendo qué voces amplificar y cuáles silenciar. Los textos que sobrevivieron tienden a apoyar la jerarquía institucional, la autoridad sacerdotal y el liderazgo masculino. Los textos que fueron removidos tienden a potenciar la revelación individual, la enseñanza femenina y las cosmologías alternativas. La mayoría de las personas acepta el canon tal como viene. Confía en que lo que está dentro merecía estar, y lo que fue excluido merecía ser excluido. Pero algunas personas se dan cuenta de que alguien decidió, y quien decide el canon, decide el pasado, y a través del pasado, controla el futuro. No estamos diciendo que cada texto rechazado pertenece a la Biblia. Estamos diciendo que mereces saber que existieron, lo que decían, y porque las personas que los borraron consideraron que era necesario hacerlo. Los textos fueron removidos, pero los egipcios enterraron jarras selladas en acantilados del desierto. Los esenios escondieron pergaminos en cuevas de caliza, en las orillas del Mar Muerto. Los monjes etíopes copiaron códices en monasterios en las montañas de Tigray y Gojam. Y los campesinos cavan en busca de abono y encuentran bibliotecas enteras. Los exploradores suben a monasterios y encuentran Biblias completas que nadie en Occidente recordaba que existían. Los arqueólogos excavan cuevas en el desierto de Judea y encuentran el mundo intelectual y espiritual que existía antes de que alguien en un concilio del siglo IV decidiera lo que debía ser recordado y lo que debía ser olvidado. No puedes enterrar permanentemente las preguntas. No puedes sellar permanentemente las jarras. No puedes esconder para siempre los pergaminos en las cuevas. Eventualmente, alguien cava. Eventualmente, la luz entra. Eventualmente, las voces regresan y se hacen escuchar de nuevo. Los textos fueron removidos. Las preguntas permanecen. Si alguna de esas preguntas te quedó abierta, suscríbete. Este archivo sigue creciendo. Y en los comentarios, dinos cuál de estos 10 textos te parece el más peligroso, el que más incomoda, el que más razones tuvo alguien para enterrar.